Buenas tardes, me llamo Ruth García Martín y voy a realizar la presentación de la propuesta Enseñanza del lenguaje plástico visual a partir de la obra de artistas contemporáneos, realizada conjuntamente con los profesores del área de educación artística de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rubén Serna Cascada y María Soledad Ruiz Corcuera. Esta propuesta se enmarca dentro de la asignatura de tercer curso del grado de maestro de Educación Primaria, Educación Plástica y Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se parte de dos premisas. Una es el limitado conocimiento tanto de la cultura visual como artistas con los que trabajar del alumnado, en que en muchos casos se circunscriben a hombres blancos heterosexuales dentro del canon eurocéntrico, como pueden ser Goya, Picasso, Van Gogh, que lo que podríamos añadir otros autores como Dalí o Miró, pero en el que no se encuentran figuras que se salgan de este canon, como puede ser en muchos casos. La única que nos encontramos como mujer artista queer o que se sale un poco de la norma es Frida Kahlo, pero más como una figura pop que como una artista. Por otro lado, nos encontramos que esto se reproduce en cierta medida en los colegios, de manera que estos artistas se copia a partir de reproducciones o versiones para colorear de calidad bastante ínfima o limitada, como se puede ver en la figura de la derecha, que son buscadas en muchos casos y encontradas en búsquedas de internet totalmente descontextualizadas de lo que es la obra del autor. Esto evidencia, por un lado, la falta de especialistas del área, evidencia el desconocimiento de cómo hacer esta didáctica, porque son muy poquitas horas en la universidad y aquí siempre hay que tener en cuenta que no se echa la culpa al profesorado, que hace lo que buenamente puede y lo que dentro de los conocimientos que tienen, sino a un sistema que minusvalora estos conocimientos y en los que los tiene por algo más secundario que otras áreas como puede ser el lenguaje o las matemáticas. Con lo cual, nuestra propuesta a la hora de enseñar los contenidos de la asignatura es la utilización de mujeres artistas contemporáneas, porque nos permite no solo trabajar los contenidos de la guía, como he dicho, sino también lo que es el espíritu de la LOMLOE de la enseñanza de este área de conocimiento. Dentro del área de la asignatura nos encontramos que trabajamos los que son los temas relacionados directamente con el lenguaje plástico, como son el punto, la línea, el plano, el color, las texturas y el volumen. Y dentro de la educación artística, como hemos dicho, trabajamos uno de los elementos que se plantea en la LOMLOE, que es la incorporación de la contribución de las mujeres a la evolución de las disciplinas artísticas desde una perspectiva de género. Se evidencia así la invisibilización que ha venido teniendo el papel de la artista mujer, que ya implica poner un adjetivo, porque normalmente cuando se habla de artistas se asocia a masculino, y también nos permite trabajar dos de las competencias y cómo puede ser su enseñanza directa en un alumnado de primaria. De nuevo, también nos permite resaltar, como se puede ver ahí, la inclusión de la producción de obras ejecutadas y creadas por mujeres en diferentes épocas. La primera artista con la que trabajamos es Yayoi Kusama. Nacida en Japón en 1929, es una artista que está en la actualidad trabajando, sigue realizando exposiciones, está en activo y es una artista que, como se puede ver en las distintas obras, trabaja estos elementos visuales de manera muy directa, con los que ha creado además un lenguaje propio a partir sobre todo de la idea de repetición y del uso del punto como un elemento de forma tanto de expresivo, pero también para lidiar con su salud mental. Yayoi Kusama es un ejemplo de cómo con elementos simples
punto, la línea, el color, nos salimos en gran medida de la figuración, vamos hacia la abstracción, que es algo que se trabaja menos en la educación artística, sobre todo relacionada en primaria, nos permite, por otro lado, evidenciar cómo se trabaja el arte de una manera reproductiva en la que se copian modelos. Muchas veces, como decimos, esto es una búsqueda muy rápida de trabajo de un artista cuando no se entiende bien cómo es la didáctica y vamos a, como se puede hacer más o menos dirigidos, copiamos modelos. Tanto sus famosas calabazas como sus famosas setas, que además son cosas que están como muy relacionadas con el alumnado y quedamos que el trabajo de un artista es reproducir con distintos colores que ya nos vienen dados, como se puede ver a la mano izquierda, figuras, formas en las que el trabajo del propio alumno queda totalmente anulado y se hace algo totalmente dirigido por el adulto. Como se puede ver, desde elementos de distintos colegios, de distintos países, al final es algo muy repetitivo en el que más o menos la pericia que puedas tener es la forma de evaluar. Es decir, queremos salirnos de una copia de modelos, que el modelo para valorar el resultado no sea realista en el sentido de que se parece a lo que nos encontramos, porque no tiene sentido, porque estamos valorando otra cosa distinta a el aprendizaje de lo que es este área de conocimiento. Yendo un paso más allá y trabajando con elementos también muy parecidos a Yayoi Kusama, pero llevados a un lenguaje propio, tenemos al artista iraní que nacida en 1969 y que trabaja actualmente desde Estados Unidos, como esta idea de repetición, de punto, plano, color, se puede hacer con un material que tiene mucho que ver con el alumnado, más relativo a la escultura, que es el papel enrollado. ¿Cómo podemos conseguir otra forma de expresión con materiales muy simples, saliéndonos un poco de los típicos formatos, siempre ciertas elecciones de artistas de género, en el sentido de que nos vamos mucho más al realismo, la copia de figuras, de paisajes, pero dejamos, como hemos dicho, de lado la abstracción. Aquí podemos ver que son papel escrito de colores enrollado y que o bien apilado o bien enrollado en figuras tenemos el trabajo de, como hemos dicho, tanto de textura, color, pero de los elementos básicos de lo que se componen todas las imágenes, que son el punto, la línea y los planos de color. Aquí se podrá ver forma cómo las texturas cambian si son solo círculos o líneas. Recalcamos la importancia entonces de cómo presentamos, acercamos tanto a los artistas a las obras, al alumnado, no desde una idea de artista a modelo a copiar, sino de una idea de artista como ejemplo de vocabulario que incorporar para crear nuestra forma propia de expresión, también haciendo mucho hincapié en el proceso. Así, dentro de las propuestas que hacemos y los trabajos que hacemos de los alumnos, empezamos desde ejercicios en que más dirigidos desde esta idea de rejilla, desde esta idea de repetición, en los que desde unas restricciones muy específicas, aquí como se puede observar, se ha dicho desde que tienen que dibujar distintas figuras geométricas, el alumnado lo lleva a su propia composición, se trabaja, no es simplemente que coloreen, no es simplemente trabajo gráfico, sino la idea de producción propia teniendo en cuenta unas restricciones. A partir de aquí, otra forma de trabajar, el punto, la línea, como formas de construcción de planos o figuras geométricas, y como esta idea de proceso vemos que cada uno lo lleva a la utilización de figuras o símbolos propios. Recalcamos la idea de la importancia del proceso. Aquí se ven diversas formas de trabajo previo a la realización de una obra final. De manera en paralelo,
la artista neerlandesa en 1991 nos permite también trabajar cómo esta idea del lenguaje propio más relacionado con ellos, que es el digital, tiene también un punto de unión con lo analógico. Así, de esta forma, tenemos que Ana Lucía trabaja la idea de GIF, pero hecho a partir de un trabajo que está muy relacionado también con lo femenino, que es el bordado. En este caso se puede ver el GIF hecho y en este lo que son los samples con los que se hicieron el GIF anterior, los distintos modelos utilizados para hacer las distintas imágenes. Concluyendo, el impacto que estamos encontrando en la formación del profesorado es que, por un lado, les enseñamos cómo trabajar la LOMLOE tanto en lo que es a nivel universitario, pero con lo que se van a encontrar, tanto en el espíritu como en las competencias, de manera directa. Ampliamos y evidenciamos la importancia de una alfabetización visual crítica de cómo se producen las distintas imágenes, que implica su decodificación a partir del concepto de discurso denotativo y connotativo, y ampliamos su conocimiento del canon artístico tradicional, que hemos visto que es muy limitado, a artistas hiperconocidos, pero en los que falta mucha trabajo y sobre todo también de plásticas artísticas contemporáneas que se salgan esa idea de lo que se nos ha vendido clásicamente, que es lo más importante. Muchas gracias por su atención.